Hola, buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos estáis acompañando hoy en esta segunda webconferencia de esta serie de webconferencias ¿Por qué nos preocupamos de los cuidados?, que forman también parte del curso online con ese mismo título, ¿Por qué nos preocupamos de los cuidados?, en el que varias de las personas que estáis hoy aquí acompañándonos estáis participando. Hoy tenemos con nosotras a Janine Anderson, que nos hablará sobre sistemas de cuidados y sobre cómo comprender los compromisos humanos y sobrehumanos, que llamará ella. Os presento brevemente a Janine. Janine es antropóloga, es doctora en antropología. Ella nació en Estados Unidos y se doctoró allí, pero desde el 70 reside en Perú y desde el 76, de hecho, es ciudadana peruana. A ella le preocupa el tema de que no sea su lengua madre el español, pero como veréis habla perfectamente. Ha trabajado Janine tanto para instituciones públicas como el Ministerio de Educación de Perú, para organizaciones civiles, organizaciones de mujeres. Ha sido también investigadora independiente y ha estado desde el 92 hasta el 2012, fue profesora de Antropología y Estudios de Género en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus investigaciones más recientes se ha adentrado específicamente en el tema de migración internacional de las mujeres peruanas y de cadenas globales de cuidados. También ha trabajado temas interculturales sobre salud y servicios. En ese sentido, creo que nos puede proporcionar también nociones muy interesantes sobre distintas aproximaciones culturales a los cuidados. Ha trabajado el tema de infancia, incluyendo la cuestión de trabajo doméstico infantil. Y luego ella suele decir que su investigación más larga y la más convincente a su juicio para ella ha sido un estudio longitudinal sobre pobreza urbana en Lima, que comenzó en la década de los 70, en lo que entonces era un barrio pobre, con familias de aquel barrio a las cuales ha seguido hasta la actualidad. Janine hoy nos hablará no nos hablará tanto de esa dimensión más material y económica de los cuidados, sino de la dimensión que tiene más bien que ver con la moralidad, con las normas morales, con las subjetividades. Por tanto, creemos que es como un compromiso absoluto, es un elemento absolutamente indispensable para compensar un poco esa quizás sesgo un poco materialista, si queremos llamarlo, que creemos que puede tener el curso si no nos detenemos a pensar en esta dimensión que tiene más que ver, insisto, con la moralidad. Antes de darle paso a Janine, quería retomar unas instrucciones básicas sobre el uso de la plataforma. En primer lugar, volver a decir que no utilizamos vídeo para que todas las personas, aunque tengan una conexión a Internet un poco más deficiente, puedan seguir perfectamente la sesión, y por eso ese es el motivo por el cual únicamente verán una pantalla y oirán nuestras voces, ¿no? Con ese icono azul que está señalando esa flechita, pueden ver la presentación en modo de pantalla completa, lo cual será probablemente más cómodo para poder seguirla bien. Luego, clicando en la flecha naranja que apunta hacia la derecha, lo que pueden hacer es ocultar la consola para ver bien toda la pantalla. Y si quieren luego volver a sacar la consola, simplemente tienen que volver a clicar en la flecha naranja de nuevo, pero que en este caso estará apuntando hacia el lado izquierdo de sus pantallas. Como en la ocasión anterior, tendremos dos formas de interactuar. Una, mediante las preguntas o los comentarios por escrito. Tienen en ese apartado que pone, depende en qué idioma, pondrá preguntas o questions, tienen simplemente que hacer clic en el más y entonces se abrirá ese espacio en blanco donde pueden escribir su pregunta en cualquier momento a lo largo de la intervención de Janine, o también una vez que ella finalice. Iremos recopilando todas las preguntas y los comentarios y los iremos compartiendo, mi compañera Alba los irá compartiendo con Janine cuando pasemos ya a la parte de preguntas y de debate. Y la otra forma de interactuar es pidiendo la voz, es decir, pueden ustedes hablar y que les escuchemos todas las personas. Para eso lo que tienen que hacer es clicar en ese simbolito de la manita levantada y entonces aparecerá que han pedido la voz y les iremos dando, pues por orden, digamos,
iremos combinando las preguntas escritas con la voz, pero esto, por favor, solamente al final de la intervención de Janine. Es decir, las preguntas por escrito en cualquier momento, las preguntas o los comentarios que quieran hacer de viva voz, únicamente una vez que ya pasemos a esta parte. En todo caso, si hay problemas con el audio, que suele ser lamentablemente muy frecuente, les pediremos que escriban su pregunta, porque creemos que es mejor no detenernos tiempo en esperar a que las personas solucionen sus problemas de audio, porque a todas nos ha pasado alguna vez, para poder así abarcar más preguntas, ya que es probable que el tiempo se nos haga, se nos pase rápido, digamos, porque son muchas las cuestiones que tenemos que hablar. Y ya sin más, le cedo la palabra a Janine, a quien agradecemos muchísimo el estar aquí con nosotras y bueno, pues por parte también, digamos, oficial del Centro de Formación de ONU Mujeres, agradecemos muchísimo y creemos que realmente es un tema que merece muchísimo el que le dediquemos este ratito todas las personas juntas. Janine, toda tuya la voz. Muy buenos días, muchas gracias y es un gusto estar acá con ustedes y voy a tocar tal vez algunas cuestiones bastante complicadas, pero creo que siempre el conocimiento es complejizar las cosas, no simplificarlas. Entonces, en ese espíritu vamos a abordar este tema de los compromisos humanos y sobrehumanos, a veces subhumanos. Vamos a, creo, tener que tocar también algunas no tan bonitas de las relaciones de cuidado entre las personas, pero todo va junto de alguna manera, todo está ahí como el objeto de nuestros estudios y nuestros esfuerzos por comprender qué pasa en nuestro entorno y eventualmente cómo podríamos mejorarlo. Entonces he puesto en la lámina que sigue los objetivos de la sesión, si ya ahí está. Explorar, tengo un error, el mundo moral de los cuidados, ubicar la economía y materialidad de los cuidados en un contexto donde la moralidad también tiene una fuerza determinante. Traer a consideración las subjetividades de los y las participantes en los sistemas de cuidado, sea como dadores o como receptores o beneficiarios de los cuidados. Y creo que hay una subjetividad, una vivencia o experiencia de participar en ese tipo de relaciones que necesitamos entender en toda su variedad. Finalmente, profundizar en algunos aspectos de la relación entre los 4 puntos del diamante de cuidado. Y ahí el partir de un enfoque en la moralidad o la ética de los cuidados nos alerta inmediatamente sobre cierta tensión que existe. Creo que es fácil entender que la moralidad tiene muchísimo peso cuando estamos en una relación de cuidado de familiares o amigos y amigas. Cuando estamos moviéndonos en el rincón de los estados que se dirigen a la ciudadanía con programas o políticas de cuidado, ahí la necesidad de tomar muy en cuenta no solamente la dimensión moral de estos eventuales programas o políticas, sino cómo es que la diversidad cultural dentro de los estados modernos tiene que de alguna manera tomarse en cuenta. Entonces arrancamos tomando en cuenta, siguiente diapositiva, el estudio de los cuidados
es un asunto de economía política y sociología. Creo que nadie discutiría eso, antropología, ¿no? Ahí como hay el núcleo duro de los instrumentos que tenemos como para dimensionar los sistemas de cuidados, entender su integración o no, pero también entran en esta discusión y tal vez llegaron mucho antes que las ciencias sociales, la filosofía, la teología, y nos acompañan también la psicología y el derecho, en la medida en que siempre hay implicancias para normas, leyes, y esta regulación a través del derecho de las relaciones entre las personas. Y por supuesto la psicología que nos ayuda a iluminar este problema de la subjetividad o vivencia de los cuidados, que van y vienen. Bueno, el arte, la literatura, cinema, pintura, danza. Creo que algunas obras de danza son prácticamente la visualización de cuidados que se ofrecen, se rechazan, personas que se acercan en actitud de socorro, ayuda y luego se apartan. Creo que el arte es una entrada realmente privilegiada al sistema de los cuidados y las novelas que hacen de eso uno de sus grandes temas, la poesía, la búsqueda de una sensación de gozar de los cuidados y las atenciones de los demás y muchas veces la frustración y el dolor de no alcanzar esa meta o ese ideal. Bueno, y el gran tema en todos estos casos es cuáles son los límites y cuáles son los alcances de los compromisos entre seres humanos que se vinculan en relaciones que implican no únicamente, pero entre otras cosas, el dar y recibir cuidados. Y el siguiente, por favor. Bueno, creo que uno de los grandes temas que ustedes van a tener que enfrentar a lo largo de este curso es la invisibilidad de los cuidados. La necesidad de ubicarlos y visibilizarlos en lugares donde no nos imaginábamos que existían o en marcos de análisis que acostumbramos usar donde el término cuidado nunca aparecía. Y sin embargo, volteamos un poquito el cuadro o cambiamos el ángulo y ahí aparece, ¿no? Una parte o un elemento, una faceta del sistema de cuidados que estamos intentando captar en nuestra mirada. Entonces, si hay esa la invisibilidad que casi nuestra primera tarea analizando los sistemas de cuidado es explicarnos, bueno, superar la invisibilidad, hacer visible lo invisible y explicar por qué demoramos tanto tiempo para darnos cuenta de lo que estaba pasando en nuestro alrededor en prácticamente todo lo que se ha consignado en investigaciones y teorías sociales durante tantos años. Creo que aquí, ¿no? Entrando con esta priorización de los temas de moralidad y obligaciones morales entre los seres humanos. Tenemos otras explicaciones. ¿Por qué la invisibilidad? Creo ahí hay una explicación que tiene que ver simplemente con la complejidad no agregamos el tema de ética y filosofía y creencias y convicciones religiosas
y hemos complicado el cuadro mucho más allá de lo que ya estaba complicado con la discusión sobre relaciones de poder o la valoración económica de los cuidados y semejantes asuntos. Entonces, de alguna manera, los seres humanos nos resistimos, creo, a enfrentar o pensar en situaciones sumamente complejas hasta vernos obligados a hacerlo. Y eso ocurre también con los sistemas de cuidado. Bueno, y luego la moralidad y la ética, las convicciones religiosas son muy variables de grupo humano en grupo humano. Cada sociedad, diferentes sectores dentro de una misma sociedad tienen maneras propias de entender estas cuestiones. Y uno se mete, de hecho, en las largas filosóficas discusiones, debates filosóficos que tienen décadas, si no milenios de historia sobre el relativismo, el respeto por lo diferente, el respeto por nociones de moralidad que pueden ser muy discrepantes con las nociones propias. Y siguiente, por favor. Cuidados dados y no dados. Y ese siempre, insisto, la pregunta al final del día, lo que queda. ¿Por qué el cuidado apareció y resultó satisfactorio por acá y allá llevó a frustraciones, insatisfacciones y sensaciones de incumplimiento, de falta y incluso desacato a normas sociales muy fuertes y ampliamente difundidas. Bueno, esa es la gran pregunta para los países cuando los estados o los gobiernos tratan de diseñar políticas y programas que implican cuidados y para las personas en nuestras relaciones interpersonales y todo lo que está en medio, los grupos comunitarios que asumen cierta responsabilidad frente al bienestar de sus miembros y también quienes están dentro de una cierta localidad o ámbito de influencia de esos grupos. Bueno, tiene una profunda influencia en los ejes emocionales de todas las personas, esta sensación de apego que tanto hablan los psicólogos, las psicólogas, la confianza que sentimos en otras personas, nuestra sensación de seguridad al movernos en nuestros quehaceres diarios y todo eso refleja de alguna manera las experiencias previas que hemos tenido con cuidados provistos, dados por otras personas, para bien o para mal. Bueno, el cuidado nunca es suficiente ni dura el tiempo que quisiéramos. Creo que ahí volvemos a este gran tema para la literatura y la poesía, ¿no? Los reclamos de más amor, que nunca es suficiente, ni dura para toda la vida, como quisiéramos pensar. Y es parte de esta discusión moral y tiene que ver con, claro, la necesidad de cada uno, cada una de nosotras de repartir nuestras energías emocionales y también físicas entre muchas personas y de repente dejar en el camino muchas esperanzas frustradas en los corazones de esas muchas otras personas. Bueno, y finalmente, cuidados dados y no dados. Cuando se está a la altura de lo que se espera del ser humano como un miembro pleno de la especie,
que asuma sus responsabilidades frente a los demás. Creo que para todas las sociedades humanas esta posibilidad o la exigencia de cumplir y actuar humanamente en ese sentido es algo que define qué cosa es ser humano, ser una persona plena. Y bueno, así de graves son los asuntos que nos tocan hablar. Y volvemos al tema religioso y ético. Todas las religiones del mundo tienen algo que decir, tal vez no en sus 10 mandamientos, pero algo parecido acerca de los compromisos que deben existir entre los seres humanos. ¿Cuál es la conducta apropiada entre personas que son dignos del nombre? ¿Y cuándo es que alguien se autoexcluye o es excluido por los demás en base a lo que perciben de su conducta y sus motivaciones en ese entorno de los cuidados que debe a los demás y su conducta dentro de relaciones de cuidado? En América Latina y el mundo hispanoparlante en general, eso nos obliga a contemplar el rol histórico de la Iglesia Católica y muchas otras religiones que han y siguen existiendo al lado de la Iglesia Católica en nuestros países. Siguiente, por favor. Hablo de esfuerzos humanos y sobrehumanos. Y creo que lo sobrehumano es una experiencia por lo menos bastante común en la experiencia de dar cuidados por parte de muchas madres. Creo que eso es en la literatura sobre las mujeres y las relaciones de género. Está la sensación de ser sobreexigidas y es muy corriente, recorre la literatura feminista en muchos momentos. Entonces, el mito, prestar cuidados es fácil, tareas repetitivas, cualquiera las puede ejecutar o aprender, poco especializadas, poco exigentes. La realidad, hay múltiples acciones previas que hay que asegurar, que implican contar con insumos y recursos que sean necesarios, que son necesarios para prestar cuidados debidamente, cuidados de salud, por ejemplo. Y luego viene una demanda grande de creatividad y pensamiento estratégico. El mito, cuidar es placentero, una fuente de autorrealización. La realidad, cuidar exige paciencia, fuerza física, a veces sufrimiento y dolor por parte de la persona que presta los cuidados o en esa persona. El mito, los beneficiarios de los cuidados son siempre colaboradores, alegres, felices y agradecidos, y expresan su agradecimiento con frecuencia y con claridad. La realidad, los beneficiarios tienen que aprender su rol, tienen que aprender a comportarse y mostrarse y agradecidos o por lo menos capaces de reconocer todo lo que están recibiendo de la persona que presta esos cuidados o el ente o el programa o los funcionarios incluso. Alguien les tiene que enseñar. Entonces yo creo que ahí hay procesos de aprendizaje que van y vienen, ¿no? Cuidadores que poco a poco van dándose cuenta que su papel no era tan fácil ni tan feliz en todo momento como, como les pueden haber hecho creer. Y por el otro lado, beneficiarios que también tienen que aprender que ellos no pueden contar con la prestación continua de los cuidados de los demás, sino
se comportan de cierta manera y con cierta muestra de, por lo menos, reconocimiento y en última instancia, la devolución o reciprocidad, una actitud de retornar los cuidados que han recibido. Siguiente, bueno, ahí tenemos la dura realidad. La gerencia de los cuidados es un tema sumamente importante, el organizar, administrar, programar, planificar, controlar, vigilar asegurar que un sistema de cuidados con todos sus componentes, con engranajes chicos y grandes, que todo eso puede funcionar debidamente. Pensemos en un hogar, tan solamente en una casa y un grupo familiar, y creo que nos damos una primera idea de la complejidad de este sistema de administración que no se puede aprender en ningún programa de Master en Business Administration. Creo que sobrepasa lo que sería la gerencia de Microsoft. Y bueno, en los hogares, esta función gerencial se vuelve crítica y los estudios sobre uso del tiempo y sobre mujeres hablando sobre su experiencia de ser no solo las principales cuidadoras en el grupo familiar, sino las administradoras y supervisoras de garantes del sistema de cuidados en sus hogares. Y ahí hay las referencias a, primero, la simultaneidad de muchas tareas que no hay que estar corriendo de habitación en habitación, del bebé a la plancha, a la cocina, y hay recursos, insumos que nunca son suficientes. Y luego los colaboradores, es decir, los otros miembros de la familia, son difíciles de motivar, de monitorear y de hacer cumplir su rol en este complicado engranaje de actividades que llamamos el sistema de cuidados tan solo en un hogar. Existe aquí una tensión permanente entre lo que se quisiera, esta madre ideal que hemos festejado hace pocos días en el Día de la Madre, y la Madre Santa que todo lo hace y a todos complace y logra satisfacer demandas de todo el mundo, y la realidad que siempre queda corta, porque tiene que quedarse corta frente a los ideales tan elevados que nos construimos acerca de situaciones donde tal vez nuestros sueños del cuidado infinito bondadoso y casi libre, los sueños alcanzan su máxima expresión, que suele ser en relación con la figura de la madre, ¿sí o no? Bueno, siguiente, la gerencia, los cuidados directos o de manos puestas, ¿no? Creo que siempre es útil distinguir cuando estamos hablando sobre cuidados donde hay una relación personal, cara a cara, entre la persona que da y la persona que recibe los cuidados, o tal vez personas en plural, y las situaciones donde hay una distancia social, o incluso estamos hablando de cuidados que van y vienen entre extraños. Un funcionario estatal que planifica
diseña un programa de cuidados que nunca va a ver los ojos de las personas que son las receptoras al final de la cadena de esos cuidados. Entonces, en ambos casos, creo que hay una dimensión que tiene que ver con la moralidad y todos estas nociones tan complejas y filosóficas que estamos tratando de abordar hoy. Y hay dimensiones que son materiales y más un poco tratables en al menos los entornos de discusiones de programas y políticas. Pero detengamos un momento en los cuidados directos. Y ahí quiero recomendar mucho la lectura de Viviana Selicer, La negociación de la intimidad, y creo que ahí, como ella trabaja la noción de intimidad, es muy revelador, muy útil, porque juega con tres componentes y cómo se van cambiando de sitio y cambiando en proporciones y combinándose de distintas en estas relaciones cara a cara, cuidados cara a cara. Primero, el conocimiento, acceso a información. Para cuidar a alguien se necesita manejar información, acceder a la privacidad de esa persona, a veces manejar información sumamente sensible. Ahí podemos pensar en la relación entre una médica ginecóloga que cuida de su paciente y maneja información que ni la paciente tiene sobre qué sé yo, procesos internos de esa persona y su significado, dado que la información que maneja sobre el conocimiento de la paciente se combina con conocimientos sobre cuestiones médicas que ilumina ese conocimiento de una manera que la propia persona no puede ni siquiera imaginarse. Bueno, contacto físico, pero nuevamente el contacto físico, el componente de manos literalmente puestas, tiene muchas maneras de aparecer en la relación del masajista con su cliente o la relación sexual. Creo que ahí es donde esa idea de intimidad y contacto físico solemos inmediatamente pasar en nuestros imaginarios a temas de la sexualidad. Y sin embargo, hay muchos contactos físicos que no tienen ese elemento y sin embargo son muy íntimos, implican una cercanía y un acceso a la persona que nuevamente en algunas relaciones de cuidado es imprescindible, parte necesaria del cuidado. Y finalmente, vínculos emocionales. Y ahí hay también todo el abanico entre vínculos que pueden ser incluso muy ambivalentes o hasta negativos y donde sin embargo eso no se niega, o sea, no se contradice con la posibilidad de cuidados que son por lo menos satisfactorios o cumplen con su propósito. Y el siguiente, las complicaciones que se tejen alrededor de la intimidad, entonces, en ese sentido que usa Selicer, relaciones sociales están presentes, muchas veces gobernadas por hábito, normas y costumbres. Felizmente, no tenemos que pensar largamente, reflexionar, ni siquiera traer a la conciencia la reacción que vamos a tener frente a muchas convocatorias o invitaciones o pedidos de cuidados
donde nuestra reacción es simplemente hábito o es simplemente una norma que nos dice que, bueno, la persona decente actúa de tal manera frente a esta situación que se ha presentado. Bueno, la valoración de los cuidados. Creo que ahí sí la reflexión en todo caso, la reflexión a posteriori sobre y cuánto era lo que ese cuidado, esa relación cuidado, cuánto me cuesta, cuánto me vale, cuánto me recompensa o cuánto o espero recompensa o eso no viene al caso, ¿no? Entonces, los cuidados, ¿no? Expresamos su valoración en ciertos acuerdos más o menos explícitos que establecemos entre las personas, la reciprocidad y sus intercambios, contratos tácitos, explícitos, por último, transacciones claramente económicas. Pero cómo poner un precio a los cuidados. Y ahí es donde jugamos en un continuo entre la moralidad y la economía que es sumamente complicado. La ley, las obligaciones legales entre individuos, asociaciones, instituciones, el Estado con la ciudadanía. Creo que la ley, el derecho y estos acuerdos que las sociedades establecen y que se consignan en códigos y cuerpos de leyes, nunca están muy lejos, sobre todo en situaciones donde hay una falta de cuidado o una falta frente al acuerdo de intercambio, de pago, o contrato, o devolución, en todo caso agradecimiento y reconocimiento de los cuidados. Siguiente, por favor, las normas y sanciones que sustentan el sistema de cuidados. Y voy tratando de atrapar esta cuestión de, ¿no? ¿Qué es lo que en el fondo hace que los seres humanos prestamos cuidados, aun cuando eso implica grandes sacrificios, ¿no? Anteponer los intereses de otra persona o tal vez del planeta entero, de la humanidad entera, ante los intereses personales. Aquí estamos incluso seguramente mechándonos con ciertos economistas que nos plantean como su retrato del ser humano, esta persona que actúa según intereses propios económicos y ese es lo que está en la base de las relaciones sociales. Aquí no, estamos cuestionando muy fuertemente esa imagen del ser humano y las sociedades que constituimos. Bueno, en los grupos familiares suele haber esa regla de reciprocidad fuerte o generalizada que implica que no hay necesariamente una devolución en igual medida de los cuidados prestados. Hay una cuenta abierta que en el mejor de los casos dura toda la vida. En redes y grupos comunitarios hay una regla la mayoría de veces de reciprocidad restringida y ahí es donde la idea de balance o equilibrio, favores que se dan y luego se devuelven y las ideas de justiprecio entran en juego y por supuesto con no, múltiples maneras de entender este justiprecio. Ahí nuestras discusiones sobre ya el pago fue suficiente o el favor que me devolvió llegó a tener el mismo peso como el favor que yo le hice y ese tipo de consideraciones. Bueno, en el Estado hay
nuevamente normas, estándares, procedimientos burocráticos que pretenden asegurar que el sistema de cuidados o los cuidados que pasan por ese tipo de instituciones y realmente se dan, se cumplen. Y finalmente la posibilidad de reclamos de la ciudadanía que con sus impuestos está financiando, haciendo posible la prestación de los cuidados y de alguna manera definiendo lo que debería ser el papel del Estado en todo el sistema de los cuidados. Siguiente. Bueno, el monstruo de nuestros imaginarios, lo subhumano en esta discusión. La persona que no sabe agradecer los cuidados, ni siquiera reconocer los cuidados que recibe, que no sabe cuidar a otros seres humanos, ni entiende si participa en relaciones íntimas. Parece no entender, es el sociópata, que parece no entender que ahí hay una expectativa de retorno o de cierta conducta que expresa esta condición común de miembro de una cierta sociedad con ciertas normas vigentes que se aplican a todos y todas. Y esta es la persona que no sabe las reglas de la reciprocidad. Incurre en la reciprocidad negativa, devolviendo dolor y traición por los cuidados que ha recibido. Bueno, creo que ahí el cine, el arte, las novelas también nos presentan abundantes ejemplos de este monstruo, pero creo que realmente es un tipo de monstruosidad que está muy presente en nuestra manera de vivir dentro de los sistemas de cuidados, a tal punto que me atrevo a decir que en la educación de su hijo que hace una madre o que hace un padre, ¿no? Estos intercambios que tienen con bebitos muy pequeños, niños muy pequeños. Yo creo que una de las primeras lecciones que tratan de instilar en los niños, que todos y todas tratamos de instalar, es esa lección sobre tú no puedes ser el tipo de persona que no sabe decir gracias, que no sabe decir por favor, que no sabe invitar, que no sabe ofrecer alimentos o agua o de alguna manera satisfacer necesidades de las personas que tenemos en nuestro alrededor. Bueno, dejemos ahí a los monstruos, bien arrinconados, espero, en su sitio, y sin embargo, la violencia y la coerción tampoco están lejos de estas discusiones. Pero, ¿qué cuidados? Son los cuidados que responden a una motivación donde está presente de alguna manera la violencia o la coerción, prácticas coercitivas. Creo que ahí la literatura, los estudios de género nos ayudan mucho, porque parte de su tarea ha sido justamente develar la coacción y la violencia que forma parte de la vida cotidiana de muchas mujeres que a pesar de eso siguen cumpliendo su rol de cuidadoras de muchas personas en su alrededor. Incluso siguen cumpliendo ese rol frente a sus abusadores y violadores. Entonces, el hecho de pegar, insultar, ignorar a una persona y aún así exigir que la comida esté lista. Es casi una caricatura
de algunas de las relaciones domésticas o relaciones conyugales que encontramos en abundante documentación en la literatura. Bueno, el abuso, la violación sexual y los fenómenos de codependencia que podemos encontrar ahí, la marginación, el chisme, la humillación, y como armas que comunidades enteras pueden usar en contra de lo que perciben como faltas al cuidado, como para obligar a que una cierta persona que parece salir de las reglas esperadas, para que esa persona vuelva a su sitio y cumpla con el papel que se espera generalmente de ella, de él podría ser también. Y bueno, la esclavitud en casos menos extremos, el servicio doméstico, donde hay un elemento por lo menos tensión entre cuidados voluntariamente aceptados y cuidados que son coaccionados y obligados. Bueno, los cuidados que se logran bajo estas condiciones. Existe el riesgo de identificación de la víctima con su abusador. Eso también lo tenemos en la literatura. La performance de los cuidados, sin embargo, puede continuar. Hay que escarbar, hurgar por debajo, a ver si hay detrás de ese show elementos de violencia y coerción. El hecho, y finalmente lo más duro, lo más como desafiante para mí personalmente, los psicólogos, los estudios psicológicos nos dicen que el hecho de dar cuidados fomenta emociones de perdón y protección, pese a la respuesta de la otra parte. Yo no sé si ese es un mecanismo de sobrevivencia de la especie o qué, cómo lo tenemos que entender, pero los estudios nos dicen que puede ser así y eso nos alerta sobre el hecho que alguien podría vivir en una relación de cuidados que supuestamente van y vienen, pero donde hay en la realidad una situación de gran explotación de la persona A por la persona B, y sin embargo la persona A no actúa desde estas emociones de incluso de amor y preocupación por su, en efecto, explotador o explotadora. Bueno, siguiente, cuidar bajo condiciones sobrehumanas. Creo que la literatura también nos trae muchísimos ejemplos de estas situaciones donde no, poco menos que tendríamos que hablar de heroísmos o santidad de las personas que cuidan en situaciones de discapacidad o enfermedad crónica o frente a personas con problemas de adicción y donde la esperanza que se puede tener de en algún momento ver los frutos de los cuidados es poca o nula. Y luego estas situaciones que aparecen, el cuidado de los animales, plantas, el planeta, la humanidad entera, donde es muy difícil, ¿no?, aplicar o llevar esa lógica de reciprocidad o entorno, o normas y leyes que apoyan estas conductas y de alguna manera nos ayudan a explicar el porqué o las motivaciones y entender esto en nuestros estudios sobre la naturaleza humana, por qué hacemos las cosas que hacemos. Creo que ahí tenemos muchísimo por descubrir en las investigaciones venideras que ojalá van a ser a partir de este curso y muchos otros
abundantes y ricas en propuestas. Y el siguiente, por favor. Bueno, la cultura y las diferencias, todo lo que he dicho hace ver la importancia de las diferencias culturales, casi todos los términos que he usado, la moralidad misma. Tiene maneras y maneras de entenderse en distintos grupos humanos y además estas concepciones y estas diferencias, ya lo sabemos, son muy difíciles de descubrir, de darse cuenta cuando uno ha atropellado la idea de la otra persona, de lo que es reciprocidad o de lo que es justo y precio en una relación de intercambios que van y vienen. Bueno, entonces tenemos la figura demasiado común en los intentos de hacer políticas y programas de cuidado desde los estados o desde grandes instituciones, personas que tienen las habilidades y la formación, el entrenamiento, como para diseñar programas y administrar programas, pero no tienen idea de cómo es la reacción o cómo va a ser la recepción de sus esfuerzos por parte de las personas que supuestamente eran beneficiarias de esas políticas y programas. Bueno, siguiente, cuidar igual organizarse para exigir. Lo que he dicho también, ojalá que haya dejado en claro que recursos e insumos tienen que haber para que un poco la economía del cuidado y sus aspectos administrativos y organizativos tienen que estar presentes para que la moralidad del cuidado pueda expresarse. Y eso significa que a veces cuidar significa no estar al lado de la persona, de la paciente en el hospital, sino estar en la calle protestando porque el hospital no tiene todos los insumos que debería tener para cumplir su papel. Y creo que ahí vemos también en la historia del movimiento de mujeres en las últimas décadas la tensión entre ¿no? La gran preocupación por los mundos íntimos de los cuidados y la justicia o no que vivimos las mujeres en esos mundos de intimidad. Y por otro lado, la movilización y la participación política y pública para que los sistemas de cuidado, entre otras personas, puedan ser reconocidos y reconocidos y apoyados en su justa medida o como debe ser. Finalmente, con esto termino, cambio, evolución o colapso en los sistemas de cuidado. Estamos ahora creo frente a muchas preguntas muy concretas y materiales sobre el destino de los cuidados en el mundo actual y siempre parte de la preocupación es esta vieja regla, la turbulencia, las crisis, casi siempre aumentan las desigualdades de género y tal vez las desigualdades socioeconómicas y étnicas y religiosas y en muchos otros sentidos. Pero eso es suficiente motivo de alarma. Entonces, lo que visualizamos de crisis, de franco colapso de los sistemas de cuidado en algunas partes del mundo y para algunas personas, y nos hace nuevamente cuestionar y cuánto de esto es un colapso moral, es un colapso en estas ideas fundamentales que tenemos y supuestamente nos guían en nuestras vidas acerca de lo que es el ser humano y lo que
debe ser la convivencia social de personas que realmente podemos reclamar ser parte de la comunidad humana en un sentido pleno. Muchas gracias. Espero sus comentarios u objeciones o cuestionamientos o preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Janine, por tu presentación tan interesante. Y bueno, muchas gracias también por lo que decía Maya, por traernos esta mirada también desde la antropología, por abordar toda esta cuestión compleja de la moralidad, que como nos dices, pues nos va a ayudar enormemente a enriquecer nuestras miradas sobre los cuidados. Y nada, pues después de esta estimulante presentación, si queréis, empezamos con el debate. Bueno, os animamos a todas y a todos a participar y sabéis, como os decía Maya, que tenemos dos maneras de hacerlo. Una sería escribiendo vuestras preguntas o comentarios en el panel de la sección de preguntas. Ahí yo podría compartirla con Janine para que conteste. Y otra manera también es pulsando la manita para poder alzar la voz y compartirlo con el resto. Entonces, bueno, si os dejamos, si queréis, unos minutillos para que penséis alguna pregunta. Y no sé si, Amaya, ¿quieres hacer alguna pregunta? Yo también tengo alguna, me surgen varias a raíz de tu presentación. Yo veo de momento una mano levantada, Alba. Sí, de Damaris, a ver, una mano levantada. Ah, mira, no la había visto. Pues le damos voz a Damaris. Ajá. Hola, Damaris. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Janine, Amaya, Alba, muchísimas gracias. Soy Damari de Nicaragua y tengo una preguntita. Bueno, en general, las mujeres, y hablo sobre todo en el caso de las mujeres rurales, cuando empiezan a debatir sobre este asunto de los cuidados, pues el actor que más cercano encuentra son los hombres, ¿no? Porque son los con los que tienen que negociar si hay algo que, si logran hacerlo, ¿verdad? Día a día. Entonces mi pregunta es si podrías mencionar algunos de los desafíos que deberíamos de tener presente cuando nos proponemos poder avanzar en la transformación de esa moralidad del cuidado para que los hombres puedan cumplir con su parte en los sistemas de cuidados. Porque, bueno, es una pregunta que se están haciendo algunas organizaciones de mujeres, porque ya sabemos que avanzar en este tema, pues no se conseguirá transformar tanto si solo lo hacemos con las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos para que también podamos conseguir algunos cambios concretos en los hombres y que también podamos influir en eso que vos le llamás la moralidad del cuidado? Porque hay un montón de ideas y creencias que están súper instaladas y que tienen un alto pues sesgo sexista, ¿no? Voy respondiendo, me parece. Sí, sí, Janine, cuando quieras. Ya. Y, bueno, yo creo que una primera necesidad que tenemos, tal vez las que hemos estado años y décadas en grupos feministas y el movimiento de mujeres, es no, abandonar el hábito o tomar conciencia, en todo caso, del hábito que en algunos momentos siento que se ha instalado casi como una reacción automática, ¿no? Que es como cuestionar la capacidad moral de los hombres. Creo que no avanzamos mucho por esa senda y además me parece que no es correcto. O sea, por algo tenemos sendos ejemplos de moralistas y filósofos que han sido hombres, la mayoría, discutiendo la ética de la moralidad y la teoría de la justicia y estos temas. Y yo tomo casi como un primer principio indiscutible que todo ser humano quiere percibirse como una persona moral,
como alguien que ha actuado moralmente, toda vez que ha estado dentro de sus posibilidades y fuera de consideraciones un poco o excusas para no hacerlo en ciertos momentos. Pero siento que hay, por ejemplo, recuerdo tiempos cuando en el Perú había una gran preocupación por los hombres que dejaban de pobreza a esposas e hijos en un abandono total tal vez, pero muchas veces, por lo que yo pude ver en algunos de los estudios que tenemos, el hombre se veía en la disyuntiva entre apoyar económicamente con su magro ingreso, apoyar a su familia de procreación, digamos, y la familia de su madre o de su hermana, que igualmente había sido abandonada con varios hijos por su marido. Entonces ahí tratar de, creo, entender mejor las lógicas que aplican algunos hombres cuando aparentemente tienen una conducta inmoral frente a sus cónyuges o hijos e hijas. Y no digo que por ahí tenemos monstruos y tal vez muchos, pero yo creo que también tenemos muchos hombres que están, ¿no?, con pocos medios, tratando de vivir sus vidas como personas morales dentro de circunstancias que ellos no han determinado y que poco controlan. No sé si eso ayuda. Creo que pasar por una situación de una discusión o razonamiento en grupo con un grupo de mujeres rurales, como el caso que se menciona, ¿no? No me ha tocado estar en esa situación, así que no me atrevo a decir mucho sobre tratar de regalar consejos, ni mucho menos. Pero sí me parece que al menos en el debate académico, que nos toca levantar un poquito más la idea de seres humanos, hombres y mujeres, con una capacidad moral y una búsqueda de reconocimiento y respeto y autorrespeto, que es un recurso que al menos podemos poner en la balanza, poner en juego cuando tratamos de imaginar nuevos sistemas de relaciones de cuidado. Bueno, pues damos paso a la siguiente pregunta. La siguiente es escrita, no sé si la ves ahí, Janine. La pregunta es de Rosana Margarita. Dice, ¿cree que debería ser un elemento más a tener en cuenta la interioridad al momento de la elaboración de las políticas públicas, en el sentido de que quienes vivimos lejos de los grandes centros, urbanos, todo es más dificultoso? Sí, de hecho. O sea, yo creo que la manera como las políticas públicas pueden tomar en cuenta la diversidad cultural y también las diferencias individuales y las situaciones diferentes de distintas y distintos usuarios de políticas, programas que implican cuidados, es crear alternativas. O sea, no imaginar que a través de un gran programa nacional de cuidado infantil, un poco una medida para todos, ¿no?, y que se puede solucionar la situación o realmente colaborar con todas las personas que deberían, que tienen derecho a beneficiarse y necesidad de usar ese programa. Ahora, eso ponerlo en la práctica, o sea, crear una diversidad de posibilidades dentro de un programa para la tercera, para los adultos mayores,
o un programa para la infancia, o para personas con dependencia de sustancias, o no, los muchos ámbitos donde las políticas públicas tratan de ingresar con recursos, insumos, ¿no? Nuevas posibilidades para las personas. Es muy difícil, justamente, en zonas rurales, donde la densidad de población es baja, el costo de crear un solo programa puede ser muy alto, y crear un programa con sus múltiples versiones o variantes puede ser prácticamente prohibitivo. Pero yo creo que ahí la imaginación al poder, creo que hay que repensar esa idea de incluso de necesidades diversas, demandas diversas, maneras de entender la situación propia, que son diversas. Y además, el dinamismo que hay en los sistemas de cuidado. O sea, lo que necesito y mi grupo familiar necesitamos en este momento, en términos de recursos colectivos o públicos, que serían de ayuda. Lo que necesitamos ahorita no es lo que vamos a necesitar en 6 meses o el próximo año, cuando uno de los hijos se va a la escuela, la otra comienza a trabajar, etcétera, ¿no? Nos cae una enfermedad o accidente o alguna desgracia o felicidad que cambia toda la configuración de demandas que tenemos y recursos que contamos. Entonces, eso es lo que, donde creo que hay mucha creatividad que todavía tenemos que descubrir en la programación o el pensar en políticas públicas. Más desde una idea de políticas que admiten de distintos usos. Y por lo tanto su evaluación también admite de distintos cálculos de cuán exitoso o no fue esa política y que se debería cambiar, ¿no? En nuevas ediciones. Creo que Sandra... Sí, Marta, mira, la siguiente sería Marta Alicia y pregunta, ¿existen estudios en México sobre subjetividad femenina en los cuidados de la vejez? Yo no sabría. Conozco una literatura de Chile, me parece de Argentina, incluso en el Perú es un tema que no se ha tocado sino muy escuetamente hasta ahora. México tiene una ilustre tradición de investigación y en los estudios de género. Me sorprendería si los estudios no existen, pero no, en este momento no puedo mencionar cuáles serían, o instituciones, institutos o universidades donde puede haber una línea de investigación sobre esos temas. Sigue, me parece, una pregunta de Sandra. Sí, dice, el vínculo emociones y moralidad ha sido una constante al abordar los cuidados. Sin embargo, en perspectiva del logro de la igualdad y la justicia, ¿qué lugar debemos darle a estos aspectos cuando pensamos en el diseño de políticas públicas y sabemos que desde ahí se refuerzan o se transforman desigualdades? A ver, en parte vuelvo a mi idea de políticas públicas que sean capaces de abarcar la diversidad cultural y diversidad de situaciones particulares de la ciudadanía. Pero acá vamos un poco más allá, ¿no? Porque estamos contemplando también igualdad
justicia, agregando algunos conceptos que nos remiten tal vez a las discusiones sobre el desarrollo humano como objetivo de las ciudades y los sistemas políticos, o el desarrollo en libertad. Creo que no podemos coaccionar una actitud de igualdad o reciprocidad o justiprecio. Creo las políticas públicas en todo caso pueden constituirse en una suerte de mejores prácticas, ejemplos de mejores prácticas. Y tal vez con eso, y dejando bastante espacio también para la sociedad civil, ¿no? Y para las propuestas alternativas que surjan desde la sociedad, también desde las iglesias, ¿no? Si estamos aquí, o grupos religiosos, no necesariamente religiosos en un sentido tradicional, pero muchos grupos donde los temas de la moral y la ética salen al frente, y sin duda el poder prestar atención a prácticas que se dan ahí de cuidados de los demás, que ahí podríamos tal vez hallar los ejemplos también que luego pueden llevarse al entorno, al ámbito público. Pues a ver, la siguiente pregunta es de Betsabe. Dice, ¿considera que parte de la crisis del cuidado se debe a la acelerada desestructuración de las relaciones del cuidado en la familia y la comunidad, que no han ido a la par del rol que debe tener el Estado? Bueno, ahí supongo que estamos, o sea, en parte frente a la idea de que es en el entorno familiar donde se aprende el respeto por la opinión ajena, el respeto por el derecho de la otra persona. Se aprende la capacidad de incluso contemplar la otra persona y empatizar, adoptar una actitud empática frente a sus necesidades. Ahora, me da miedo decir que si no se aprende eso en el entorno familiar, nunca, jamás en el resto de la vida se va a poder aprender. Creo que eso sería casi un acto de desesperación, ¿no? Pero de alguna manera tenemos la fuerte énfasis que hay o el fuerte énfasis que todos los padres y las madres muestran en el entrenamiento, la educación moral de sus hijos pequeños. Yo me atrevo a pensar que ahí hay una intuición, ¿no? Que si mi hijo o mi hija no aprende esto ahora, en sus relaciones cara a cara, con personas de las cuales depende para su sobrevivencia, ¿cómo se va a comportar cuando está con sus 25 o 30 años moviéndose en una economía capitalista y en un estado masivo, una sociedad donde muchas de las relaciones son impersonales y hay mucha libertad como para portarse muy mal, desconociendo derechos ajenos y actuando desde el afán de explotar y no de cuidar? Entonces, ahí está el vínculo entre primeras experiencias en relaciones íntimas de esta especie particular, que son las relaciones de adultos, personas adultas con infantes.
eso debe tener, eso sí, algo, es por lo menos el núcleo de las actitudes y capacidades que quisiéramos ver o expresarse en formas crecientemente más complejas a lo largo de la vida de la persona. Y el Estado haría muy bien en asegurar las condiciones materiales para que los grupos familiares puedan concentrarse en su tarea de lograr esos aprendizajes y convivencias y así producir las personas que luego el Estado necesita para poder asegurar condiciones de justicia en comunidades o colectividades mucho mayores. Creo, Ángela Paz. Sí, la siguiente es de Ángela Paz. Es esta pregunta. ¿El amor y la moralidad tienen para usted el mismo significado a la hora de cuidar? Ay, qué interesante. He evitado la palabra el amor, creo, afanosamente. Y sin embargo, estamos en una conversación sobre el amor, no únicamente amor. O sea, yo creo que esa es de parte de la utilidad del texto de Viviana Selicer. Ella no habla mucho del amor, tampoco, al discutir la intimidad. No es una condición necesaria para que hablemos de cuidados, incluso cuidados que pueden ser muy buenos. Y sin embargo, yo creo que en el fondo lo que construimos y entendemos como amor tiene un altísimo componente de lo que entendemos y construimos como cuidados. Y creo que lo dejo en manos de ustedes el desenredar cuándo es que la palabra amor nos ayuda en estas conversaciones y cuándo es que nos confunde porque la palabra, el concepto, es eléctrico, ¿no es cierto? Es un imán que atrae así una serie de ideas preconcebidas y no sé si nos aclara las cosas o nos confunde. Ana Pues Paula. la siguiente es Ana Paula. Plantea cómo se enfrentan las situaciones de crisis de cuidado frente a la saturación de la capacidad de quienes cuidan en el caso de los shocks de cuidado. Y plantea como 3 preguntas. 1. ¿Es lo primero una crisis que un shock? Entiendo que el shock es un momento más intenso de pico de tensión. 2. ¿Habría manera de prever o de hacer situaciones menos extremas? Porque en el caso que suceden estos shocks se reconfigura la organización social e incluso se revalúan los parámetros morales. 3. ¿Cuáles son los elementos involucrados en esta situación y cuáles son sus posibles soluciones? A ver, yo hablaría de una crisis de cuidados. Creo que shocks es algo, de hecho, es la idea de terremoto que ocurre y hay un antes y un después y podemos evaluar ambas situaciones y un poco comenzar de nuevo. Yo creo que no, estamos frente a crisis y varias a la vez, ¿no es cierto? O sea, refugiados de guerras y desplazados y todo lo que vemos diariamente en nuestros televisores es parte de una crisis, pero algo un poco más prolongada. No sé si eso nos ayuda o nos alivia o lo hace más fácil o no. Creo que no, al contrario, la crisis es algo que tiene una proyección en el tiempo y que las soluciones tienen que ser también de larga duración. Pero nuestra capacidad, o sea, las crisis de cuidados que tienen que ver con grandes transformaciones demográficas
en el mundo. Y con la desaparición de ciertas categorías de cuidadores y de cuidados, creo que esa es una parte de lo que enfrentamos. Tal vez la clave acá o la llave es descomponer la crisis, entender mejor en cuántos frentes estamos tratando de responder y cómo priorizamos los distintos elementos de esta crisis. Y sí, en la medida de lo posible, tratar de hacer predicciones acerca de movimientos futuros. Y en lo que yo he querido enfatizar acá, parámetros morales. Creo que tenemos que poner el ojo justamente en líderes religiosos y religiosas, en la posibilidad de incorporar y con fuerza una contemplación de un poco elevar las exigencias, o sea, subir la vara. ¿No? ¿Qué esperamos de una conducta moral de los estados frente a migrantes, indocumentados, movimientos poblacionales, discriminaciones que recién se llegan a conocer en toda su dimensión? Creo que esa idea que incluso algunos teólogos han promovido, que, bueno, moralidad podemos hablar en entornos cara a cara o en pequeños grupos. Moralidad en relación con un Estado bien difícil. Yo creo que esa es la idea que hay que rechazar. Uno no puede no analizar sistemas de cuidados en cualquier nivel donde esos cuidados se están planteando y dejar de lado la dimensión moral. Así que estados que se conducen con con normas morales también. Personas, estados y todo lo que está en el intermedio. La siguiente pregunta es de Cristian Aurora. Dice, creo que para la estructuración de políticas públicas es difícil hablar en términos de moralidad. El lenguaje en clave de derechos humanos es más aceptado. ¿Considera que la perspectiva del derecho a cuidar y ser cuidado, cuidada, abarca los términos en los que se ha reflexionado aquí desde la moralidad o ética? Uy, qué interesante. De hecho, la clave más usado es derechos humanos, o desarrollo humano, o derecho al desarrollo humano, o capacidades, o plataformas mínimos, o de que satisfacen necesidades mínimas. O sea, hay toda una discusión alrededor de incluso los derechos. Y creo que ahí lo que me preocupa un poco es la tendencia a contraponer derechos o a poner en cierto balance, reconociendo que no todos los derechos humanos de todos los seres humanos son y tal vez ni pueden ser satisfechos plenamente en alguna sociedad o sistema político que esté al alcance de nuestra imaginación. Entonces, como que hacemos la priorización entre ese derecho antes que el otro, ¿no? Mientras que la moralidad tiene, al menos, como se discute en la larga tradición filosófica occidental y creo las tradiciones de muchos otros pueblos humanos, la moralidad tiene, ¿no?, un elemento de absolutismo, o sea, lo que no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia. Entonces, ahí
O sea, creo que agradezco la pregunta, me parece sumamente importante, pero no tengo una respuesta que vaya más allá en estos momentos. Es algo que definitivamente lo coloco en mi agenda para tratar de reunir elementos de juicio que me ayudarían a dar una respuesta mejor en otro momento. Hanna, a ver, extiende su pregunta. Dice, es muy cierto, los cuidados son cargados con una parte mítica, ética y moral. Me parece que es el mayor desafío sacar el cuidado de estas dimensiones y hacerlo un asunto económico, social y político. La pregunta es, pensando en el escenario concreto de América Latina, ¿cómo podemos lograr sacar el cuidado de esta dimensión sin generar rechazos por lastimar la construcción de las identidades, tanto de los hombres como de las mujeres? La gran pregunta es cómo lograr esto. Yo creo que el punto clave es involucrar a los hombres y promover el derecho del cuidado de todos y todas. ¿Qué papel debe tomar el Estado para hacer esto posible? ¿Tiene ejemplos de buenas prácticas en el sector privado, sociedad civil organizada, así como instancias públicas de hacer posible la redistribución de la responsabilidad de brindar cuidado entre hombres y mujeres? ¿Cuáles son los argumentos claves dirigidos a los opositores y opositoras y actores neutrales para sacar los cuidados de la dimensión mítica? Es un comentario amplio que integra varias preguntas, Janine. Sí, a ver, creo que efectivamente se podría plantear el argumento que, no, mejor, aquí estamos en ciernes, ¿no? Tratando de promover una vislograr en los individuos y en el discurso público, en los discursos públicos, o la visibilización de los cuidados. No nos sirve mucho el complicar el cuadro con consideraciones que nos hacen ingresar en estos terrenos pantanosos de la ética y la moral, y sí el amor, y que tienen sus largas historias que no sé hasta qué punto, o no sabemos hasta qué punto nos conviene tomarlos a bordo en este momento. Entonces, digo, es un argumento que reconozco que tiene muchos puntos a su favor. Sin embargo, yo siento que parte de por qué muchas mujeres no se suben a este carro y nos acompañan ahora hay que modificar la organización social de los cuidados, o hay que reconocer la presencia de contratos implícitos o la posibilidad de explotación y ese tipo de cosas, la injusticia. Creo que muchas mujeres no se suben al carro porque sienten que para ellas el cuidado es algo que se plantea en este otro entorno ante todo. Entonces, si ignoramos por completo, tratamos de separar las dos discusiones o los dos enfoques, los dos abordajes, corremos el riesgo de estar en constantes roces con los sentimientos y las experiencias más caras, más fundamentales de alguna manera de las personas. Pero que sí, salir de la dimensión mítica, sí. Pero mitos y moralidad no son la misma cosa, ¿no? Hay una discusión absolutamente racional que toca hacer sobre la moralidad y la ética. Mira, gracias, Janine. Es la última preguntita y ya estamos en tiempo. No sé si quieres contestarla muy brevemente, de Betsabe, que dice qué factores considera que son los que más han impactado en la desestructuración de las relaciones de cuidado en las familias y la comunidad. Yo creo que lo más importante ha sido el no acceso a recursos e insumo.
insumos. Está la austeridad en los estados, su mezquindad a la hora de pensar en problemas como, y ahora cómo cuidar de las personas que prestan los cuidados en una sociedad. Porque eso le resta a las cuidadoras y los cuidadores las energías mentales y morales como para ellas y ellos cumplir su papel. Y, bueno, entonces veo que apareció otro comentario más, pero entiendo que tenemos que Sí. cortar. Sí, vamos a cortar yo creo porque tampoco queremos robarte más tiempo a ti. En realidad nos encantaría seguir escuchándote y poder seguir debatiendo juntas. Quizás lo voy a leer para dar voz a Damaris, que en realidad es un comentario, creo que no es una pregunta. Dice, pienso que en buena parte la moralidad es precisamente a lo que se recurre para mantener inalterada la actual organización social de los cuidados. Y bueno, digamos, una cierta manera de entender la moralidad, como que una mujer es moral cuando está encerrada en su casa, atendiendo a todos los integrantes de su grupo doméstico, aunque le devuelvan golpes e insultos. Entonces, ahí moralidad, ¿no? Es como otro argumento a favor de lo que dije antes. Incorporar, no de soslayar el tema de ética y moralidad en estas discusiones, no pretender que esa dimensión no exista, sino enfrentarla, ¿no? Con todas las capacidades intelectuales que creo que el movimiento de mujeres ha mostrado en sus décadas y siglos de existencia, y tratar de desenredar, bueno, ¿cuáles son las nociones de moralidad que realmente nos sirven bajo una visión más completa y más compleja de la sociedad donde vivimos? bueno, pues muchísimas gracias, Janine, por extenderte además un poquito más en el tiempo. Ahora ya sí que hemos pasado 4 minutos del tiempo previsto para la webconferencia, así que vamos a cerrar por hoy. Y bueno, pues nada, un año más decirte que es un placer escucharte y que mil gracias por ayudarnos a seguir complejizando con el análisis de los cuidados y a seguir enriqueciéndolo, y que bueno, que es un lujo contar con tu participación, y que también pues muchas gracias a todas las personas participantes, que hemos tenido un debate bien activo, y bueno, a todas las personas que estáis ahora mismo en la conferencia. Queríamos recordaros también que el próximo miércoles, el día 18 de mayo, a la misma hora, a las 11, vamos a tener la presentación de Francisco Aguayo, que es director de M, Masculinidades y Equidad de Género, y que nos va a hablar precisamente de esta cuestión de la responsabilización de los hombres en las cuestiones de cuidados, con una conferencia que se titula Hombres y cuidados, ausencias y presencias en el largo camino hacia la corresponsabilidad. Así que bueno, pues con esto cerramos. Entonces, mil gracias, Janine, de nuevo. Muchas gracias bueno, a ustedes, muchos éxitos con el curso. Muchísimas gracias. Y nada, gracias a todas por participar y que tengáis un muy buen día.